Hola, buenas tardes. ¿Sí se logra ver la presentación? Ok, buenas tardes. Bueno, continuando con este ciclo de presentación de trabajos del grupo de investigación de la maestría en Ciencias de la Arquitectura, hoy vamos a hablar del tema sobre el georradar y su aplicación en la documentación histórica del patrimonio edificado. El uso de este equipo prácticamente se ayuda sustancialmente a obtener información que no se puede tener a simple vista, pero hay que tener ciertas consideraciones que al respecto vamos a hablar. La conservación del patrimonio intangible varía con respecto al grado de intervención, promoción u objetivo de caso de estudio, o en ocasiones gestión del patrimonio. Hay muchas formas de trabajar con los temas de investigación, pero a partir de un objetivo definido. Una parte esencial previa a la acción es recabar la información pertinente al objeto de estudio, a la manifestación social o a la edificación. A lo largo del proceso de recopilación, los antecedentes se enriquecen sustancialmente y pueden cambiar la visión y el objetivo del trabajo. Eso es algo muy común. Uno comienza con un trabajo preliminar en el estudio y conforme va obteniendo información, va modificándose la forma de ver la misma investigación y posteriormente podemos ir evolucionando con respecto a la temática, ¿no? Eso es algo muy común cuando uno inicia en un trabajo de investigación. Conforme va encontrando documentos, va enriqueciéndose y va viendo si continúa sobre el mismo esquema o va enriqueciendo su objetivo o lo modifica. Aunque existen algunos casos donde los datos son escasos y se recurre a buscar alternativas, ¿no? Hay ocasiones en las que uno trata de hacer una investigación y posiblemente se te pueda cuestionar porque hay poca información o de que dónde lo vas a conseguir. Eso sí es punto negativo en cierta manera, porque pues a partir de la información partimos nuestro trabajo, pero también uno puede buscar las alternativas para hacer nuestro trabajo aportativo a la investigación. En este caso, hablando de que no hubiera información, se puede hacer aportaciones a partir de levantamientos, planos, documentación fotográfica. Hay muchas formas de nosotros recurrir a información que nos pueda proporcionar un aporte al tema de estudio. Incluso el hecho de que nosotros trabajemos en un caso de estudio donde no se encuentre mucha información, es bueno porque podemos dar un empuje a futuras generaciones dentro de ese caso de estudio y darle promoción o una valoración o criterios de conservación, depende de cuál sea el objetivo. En este caso, si estamos hablando directamente de aportaciones por medio de levantamientos, se puede trabajar con sistemas tecnológicos que nos pueden ayudar sustancialmente a tener más precisión y presentar una información de una mejor manera, ¿no? Existen acciones no destructivas por medio de equipos como el escáner 3D, drones y el georradar. Este último puede recabar datos relevantes no visibles, a diferencia del dron que trabaja sobre altimetrías, o por ejemplo, en el caso del escáner 3D que trabaja sobre espacios interiores, el georradar trabaja sobre todo lo que se encuentra por debajo de la superficie de rodamiento del sistema. O sea, en este caso, todo lo que esté en el suelo o en cubierta se puede trabajar también. Entonces, el objetivo de la presentación es mostrar el uso del georradar como herramienta de documentación del patrimonio edificado, denotando sus bondades y limitantes, porque como todo equipo, tiene muchas formas que te puede aportar, pero también tiene ciertas limitaciones a partir de que nosotros solicitemos que nos arroje de información. La documentación histórica se entiende como cualquier documento, fotografía, grabación, narrativa o audio, que tiene una función de mostrar aspectos de tiempos pretéritos. Realmente los documentos nos ayudan muchísimo a poder iniciar una narrativa de nuestra investigación. Cualquiera de estos elementos nos ayuda mucho a establecer antecedentes históricos, posibles manifestaciones socioculturales, modificaciones en edificaciones, cambios en la mancha urbana. O sea, hay mucho aspecto que nos puede dar la documentación histórica. Prácticamente es la base de de la investigación que se realiza en este proceso. Los documentos gráficos suelen ser de mayor importancia y utilidad en el ramo de la arquitectura y la ingeniería. Un archivo como un plano
poseen información valiosa que aporta la hipótesis de reconstrucciones históricas de edificaciones, evolución de manzanas en centros históricos, apertura de vialidades o retiro de elementos urbanos arquitectónicos. Un plano, a pesar de que no tengamos posiblemente mucha información escrita, un plano nos puede decir muchísimas cosas de la edificación o de lo que esté graficado a partir de los elementos que se encuentren dentro de él. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como un espesor de un muro nos puede indicar el proceso evolutivo de la edificación, si, a qué época pertenece posiblemente la técnica constructiva, si fue un adosamiento, se puede hipotetizar en muchas formas, ¿no? Incluso una manzana, hablando de algo un poquito más grande, también se puede, a partir de la subdivisión de los predios, se puede hipotetizar qué partes pertenecían a la edificación que está en estudio. Entonces, un plano nos ayuda muchísimo a obtener una información que posiblemente no podemos obtener de otro lado. Y a partir de ahí, hipotetizar y continuar con nuestro discurso, ¿no? Sin embargo, la planimetría puede tener omisiones en la información y es donde el investigador intenta complementar los datos o sesgos que falten como parte de su aporte a su trabajo y al acervo público, porque uno generalmente hace la investigación también para despertar la inquietud hacia posiblemente alguna otra persona que quiera investigar y pues parta de lo que nosotros dejamos bajo otro punto de vista o otro objetivo o otra cosa, ¿no? Pero siempre es un aporte que paulatinamente se va incrementando, pero es a partir de la aportación que nosotros dejemos de nuestra investigación, que eso es algo muy fundamental dentro de este programa de posgrado. Ok, entonces la nueva información en el caso de la planimetría se logra por medio de levantamientos generales o puntuales, porque también el hecho de que nosotros hagamos un levantamiento tiene un objetivo, o sea, no es simplemente medir o graficar por graficar, porque muchas veces terminamos con información que realmente no necesitamos en la investigación, o simplemente viene siendo pues un relleno más, ¿no? Y pues se invierte tiempo en algo que a lo mejor no te funciona. Entonces, a partir de los levantamientos se hacen puntuales, descripciones, podemos sacar materiales constructivos, elementos estructurales y generar lo que nosotros necesitemos a partir de ese gráfico. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando en un levantamiento o en graficar ciertos elementos en el patrimonio edificado específicamente, tenemos que tener cuidado de no ser invasivos, porque también hay objetos que se pueden dañar, pinturas, o sea, ciertos elementos dentro de la edificación pueden estar en riesgo y por nuestra causa en el hecho de estar haciendo los levantamientos, ¿no? Entonces se trata de ser lo menos invasivo posible. Hay ocasiones en las que, pues sí, se tienen que sacar unas calas, un muestreo, pero ya son acciones muy específicas. Pero dentro de un levantamiento para documentación histórica, para una investigación, no tenemos que ser invasivos, pero en el caso, por ejemplo, de necesitar elementos que estén por debajo de la edificación, pues por debajo del nivel de piso, ¿cómo se puede ser un poco invasivo? Porque realmente tendríamos que abrir el nivel de piso para ver lo que tenemos en la parte inferior. Es allí donde entra el georradar, también conocido como radar de penetración terrestre o radar de suelos. Es un equipo utilizado como medio de prospección para objetos o irregularidades encontradas por debajo de un nivel superficial. Este nivel no necesariamente tiene que ser un nivel de tierra, puede ser también en una cubierta. Pero prácticamente este equipo nos ayuda por medio de ondas, nos ayuda a detectar irregularidades que posteriormente lo traducimos a elementos o estratos del suelo dependiendo del objetivo que nosotros necesitemos. Las pruebas que se realizan con el equipo no son destructivas, claro está, porque estamos hablando que es por medio de ondas. Entonces, toda la información enviada y reflectada del equipo es con la que nosotros vamos a trabajar en el sistema para la adaptación y posteriormente documentación de la información, ¿no? El uso de esta herramienta se ha diversificado porque anteriormente se utilizaba mucho para infraestructura, ya se ha diversificado en arquitectura y medio ambiente, urbanismo o en otros ramos de la ingeniería, porque dependiendo también del objetivo, lo que es el georradar puede darnos información diversa. Entonces, sí puede aportarnos mucho, pero siempre y cuando tengamos establecido qué queremos de él. Respecto al rubro del patrimonio edificado, el georradar aporta información documental sobre ubicación de estructuras de etapas preliminares, cimentaciones, cavernas, fisuras en el suelo o agentes de deterioro como el agua, previo a un proyecto de conservación o restauración. Pero cabe destacar en este caso
la detección de agentes de deterioro, en este caso el agua, puede ser hasta cierto punto. Esa no es una particularidad del georradar, pero en ocasiones te puede ayudar. Eso depende mucho de la saturación del agua por debajo del nivel que estemos trabajando. Entonces, sí es una característica que te puede ayudar, pero realmente no lo tomen como un caso, como un equipo que te puede ayudar a detectar humedades. O sea, no es así como su fuerte, pero sí dependiendo del grado de saturación, puede aportar cierta información del grado de, si tienes mucha humedad ascendente en este caso, ¿no? Entonces, sí cabe recalcar para que de repente no se llegue a confundir que el sistema realmente sí funciona para eso. No es tanta su función, pero en ocasiones sí te puede ayudar un poco. Aunque ya hablando, por ejemplo, de casos de deterioros por humedades ascendentes, pues ya se requiere ahora sí retirar una cierta sección del piso, esperar a que empiece al ingreso de aire y empezar a secar esa zona, ¿no? Ya utilizar diferentes técnicas para el secado de las piezas, ¿no? Ahí sí ya sería una cuestión destructiva, pero sí les menciono esto para que de repente no se confunda de que el georradar sí se utiliza específicamente para eso. El georradar realmente no es algo así que digamos muy reciente, porque a mediados del siglo XX se utilizaba, pero se utilizaba en helicópteros para extensión, para hacer ciertos levantamientos de extensiones muy grandes. Les comento, anteriormente era más para cuestiones de infraestructura o de geografía, pero paulatinamente se ha ido evolucionando el equipo a ser un poco más, se puede decir, portátil, como se muestra en la imagen, y se puede trabajar un poco mejor. El georradar también ha sido un tema de investigación dentro del patrimonio por diversos autores. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté el equipo, hay muchísimas técnicas para poder utilizarlo en el patrimonio. ¿Por qué? Porque ahorita, como vemos, el georradar tiene muchísimas posibilidades y no todas aplican. Y muchas veces tiene que ver de la intuición del analista que esté trabajando con él. Prácticamente, y muchos autores coinciden que el georradar ayuda a documentar el patrimonio invisible. O sea, prácticamente lo que tenemos por debajo. Y en realidad es así, porque la información arrojada proviene de objetos que a simple vista no se logran percibir. El patrimonio edificado es uno de los ramos específicos donde se puede utilizar el georradar, entendiendo que ese no necesita, obviamente, aperturas de estratos o sondeos, porque pues, trabaja de una forma por medio de ondas. Es por ello que se considera como una herramienta de prospección. ¿Ok? En casos específicos nos puede ayudar demasiado para empezar a localizar elementos que nosotros necesitamos hacer anotaciones o graficar o documentar del caso de estudio, ¿no? Entonces, este equipo nos ayuda muchísimo a obtener muestras sin tener que, ahora sí, intervenir el inmueble o tener que hacer mover algún material o hacer algo, ¿no? Sí nos aporta mucho en ese aspecto. La detección de diversos objetos o estructuras que se encuentran por debajo del nivel de la edificación, hasta el uso de radares, se lo llevan a cabo anteriormente de este equipo. Se trabajaba con excavaciones, digo, dependiendo también del trabajo que se vaya a hacer, pero en el caso del georradar nos ayuda mucho a evitar esas excavaciones o esos sondeos que no llegan al punto en el que nosotros queremos trabajar. El georradar nos ayuda mucho a decir específicamente dónde está el elemento y trabajar en él. Si en su defecto ese fuera la acción, si es trabajo de investigación como se trabaja en la línea del programa de esta maestría, pues prácticamente es para documentar. Pero si ya estamos pensando en establecer algo más arriba como una acción, trabajos de restauración o ya será consolidación, o sea, todo lo que necesiten trabajar en la edificación, pues se puede también dejar puntualmente dónde empezar a hacer los trabajos, ¿no? Este equipo, como todos los demás, como como el escáner 3D o como el dron, requiere una metodología para la obtención de datos. Eso es prácticamente la esencia de la información que vamos a obtener. Si no tenemos administrada esta metodología, la información que nosotros vamos a obtener va a ser errónea o nos va a arrojar otra cosa que lo vamos a traducir mal y posteriormente vamos a estar o dando información falsa o si ya se fuera a ejecutar algún trabajo, pues se cometería una gran cantidad de errores, ¿no? Entonces, previo al inicio de las actividades,
se necesita configurar los parámetros de búsqueda. ¿Por qué? Como se trata de ondas electromagnéticas, se deben de establecer parámetros para curvas dieléctricas. ¿Por qué? Porque cada tipo de material refleja la onda de una forma diferente y a partir de lo que nosotros estemos buscando, tenemos que establecer un parámetro. Un decir, si nosotros estamos buscando un material con roca, tendríamos que establecer un parámetro. Si fuera concreto, otro, o si fuera poliuretano, o sea, depende del tipo de materiales como nosotros estaríamos buscando el factor de la curva para que nos arroje el elemento que nosotros queremos. Porque de otra forma, ahorita cuando veamos las gráficas, van a ver que te puede arrojar un sinfín de elementos. Aunado al hecho de que el equipo también posiblemente, depende de qué tan grande o la magnitud del trabajo que estés haciendo, lo puedes vincular a unas coordenadas UTM. Digo, si quisieras establecer coordenadas muy puntuales de lo que estás trabajando, y también establecer el tipo de suelo en el que estás trabajando, más que todo en la zona geográfica. ¿Por qué? Porque también la forma en que mandan las ondas va en función del tipo de suelo, si es árido, semiárido, húmedo, al nivel del mar. O sea, todo ese tipo de parámetros debe de tenerlos establecidos para que sea lo más fehaciente posible la información que te va a arrojar el georradar. Y después de la configuración, el primer punto es determinar qué se requiere buscar. Entre otras palabras, a cuál es el objetivo de la documentación a partir del georradar. Esto es importantísimo porque si no tenemos un objetivo establecido, vamos a estar obteniendo información que va a ser posiblemente irrelevante o no sea nada pegado a lo que necesitas para tu trabajo de investigación. Entonces, sí es importante que si ustedes van a requerir el uso de este equipo o de cualquier otro que ustedes gusten, tenga una finalidad, porque volvemos al detalle que les comenté hace rato, llegan a tener información o que no la pueden poner bien en su investigación o queda como relleno y pues posiblemente pudo haber sido una buena información, ¿no? Pero sí es necesario que establezcan cuál es el objetivo y para qué quieren el georradar, qué quieren localizar, para posteriormente, ahora sí, ponerlo como aportación y como información que puede servir para otros trabajos de investigación o ya en acciones específicas de la conservación o restauración. La antena detecta cualquier irregularidad en la superficie por lo que toda la información que proporcione el georradar no es relevante. O sea, te va a presentar muchísima información, pero debes de saber qué realmente tú necesitas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a detectar una cimentación, primeramente tenemos que tener un conocimiento del sistema constructivo. ¿Por qué? Porque te va a arrojar demasiada información. El georradar no es predictivo, no te dice aquí hay, no sé, un ducto, aquí hay una cimentación, aquí hay una base de un estrato diferente. O sea, no te especifica de esa manera. Para poder utilizar el georradar debes de tener cierto conocimiento de los procedimientos constructivos, tanto de la edificación como del contexto. O sea, hablando de infraestructura, porque te puedes topar con líneas de gas, líneas de voz y datos, líneas hidráulicas sanitarias, fluidas. Puedes detectar muchísimas cosas dentro del georradar, pero es por eso que ustedes requieren tener un cierto conocimiento del sistema constructivo. En este caso, hipotetizar primeramente dónde estaría la cimentación, que en el caso de una edificación no es algo complejo, ¿no? Estamos hablando que es paralelo a en el caso si fuera un trabajo exterior, paralelo a todos los muros que tengamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, hipotetizamos más o menos dónde hacer nuestro recorrido. ¿Por qué? Porque tenemos que extendernos para hacer el recorrido con el georradar y empezar a observar patrones que sean repetitivos en la irregularidad. A partir de ahí empezamos a ver si la cimentación es totalmente sobre el mismo eje o de repente se hace más grande o más chica. Eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos puede indicar si a lo mejor fuera más grande o de repente se reduce, si la edificación en algún momento se hizo más grande o se recortó o qué sucedió en esa parte, ¿no? Sí nos puede ayudar a sacar información necesaria, pero necesitamos tener una metodología. A partir de eso, también aunado a saber el procedimiento constructivo, necesitamos programar nuestros recorridos y puntos de referencia en un croquis. ¿Por qué? Porque la información que nos entrega el georradar únicamente entrega irregularidades, longitudes y profundidades. Entonces, nosotros tenemos que tener un esquema graficado de cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo los recorridos. El georradar siempre trabaja de una forma perpendicular a lo que estemos buscando.
Entonces, si vamos a trabajar en la cimentación del paramento frontal de la edificación, pues tenemos que trabajar transversalmente a él para ver la irregularidad. No se puede trabajar en paralelo. ¿Por qué? Porque el radiograma no te daría la información que necesitas. Entonces, como les comentaba, trabajamos en forma perpendicular al cimiento. ¿Por qué? Porque las irregularidades, de donde empieza a ver la irregularidad, conforme vayamos avanzando en todo el sentido longitudinal de este caso de la cimentación, debe de presentar una irregularidad tentativamente en el mismo punto. Si no lo tienes, porque a lo mejor, como les comentaba, en ocasiones nos sirve para determinar si no tiene continuidad, es que a lo mejor lo que detectamos no es la cimentación, es otra cosa. Entonces, necesitamos irnos o más hacia atrás o ver qué está pasando con el elemento, porque en el caso del paramento frontal, pues llegando hasta enfrente tienes que tener la irregularidad, pero si no lo encuentras, entonces sería indispensable revisar los parámetros de búsqueda, porque a lo mejor no está localizando otra cosa que no es lo que nosotros necesitamos. El procesamiento de la información. Regularmente cuando nosotros trabajamos con el georradar, como estamos viendo aquí las imágenes de la parte derecha, la pantalla del equipo te lo muestra de tal manera. Ya tú vas haciendo anotaciones. Ya cuando uno lo ve, lo procesa en el programa, puedes verlo con mayor amplitud y puedes determinar ciertas cosas. Si se fijan, a simple vista un radargrama presenta mucha información que si no entiendes qué es, pues, nomás tú ves como un corte de un suelo con muchas curvas, pero tú empiezas a dictaminar, por ejemplo, en el caso de la imagen de la parte superior derecha, más o menos a la cota de los 10:50, ya empieza a ver la irregularidad. Entonces, a partir de ahí empiezas a ver que desde ahí empieza el punto de la cimentación y tú te vas y ya lo extiendes hacia el paramento que necesitas, ¿no? Y ya ves la profundidad que, pues, ya viéndolo aquí, en la gráfica más o menos está como a 270, entonces ya empiezas a ver qué tanto es fehaciente la información. Incluso desde que estás en campo, tú empiezas a ver si esa curva corresponde a lo que estás trabajando. Si no, vuelves a hacer el recorrido. Como les comentaba, siempre es importante documentar lo que están haciendo porque si se fijan, el radargrama nomás te muestra longitudes y profundidades. Entonces sí es indispensable estar viendo que estamos trabajando y cómo identificar ciertos elementos. Por ejemplo, si hay líneas hidráulicas o líneas sanitarias, también identificarlos. Por eso también es necesario tener cierto conocimiento de los procedimientos constructivos, más o menos saber a qué profundidades podrían estar esas instalaciones para si las encontramos en el recorrido, identificarlas y poderlas plasmar, al menos como referencia, no tanto porque a lo mejor no lo necesitemos reflejar en el plano, ¿no? Pero sí como una referencia para nosotros saber si estamos detectando las cosas por debajo del suelo de una forma correcta. Realmente el software como tal te ayuda a visualizar y ordenar la información, pero prácticamente la parte esencial es desde la forma como ustedes establecen los parámetros y la metodología. Entonces, el procesamiento de información no es tanto un problema, sino la traducción de los mismos. El programa te muestra datos en el orden en que se van ejecutando las grabaciones. O sea, conforme ustedes caminan con el georradar, se va grabando. Y ya van viendo irregularidades y ya se va grabando automáticamente. Ustedes obviamente pueden descartar la grabación y volver a empezar. Pero por lo general tratan de que sea lo más tener un orden en las grabaciones. ¿Para qué? Para no estar teniendo problemas de que si este punto era quien estábamos o era otro. Se puede poner referencias y se puede poner ciertas leyendas, pero siempre es bueno tener un orden para no tardar tanto en el procesamiento de la información y más cuando se procesa la información después un poco de tiempo después del trabajo en campo, muchas veces se olvidan las cosas. Entonces, sí es indispensable tener un orden y tener por lo menos algunas anotaciones o algunas referencias de lo que se trabajó en campo. Debido a que el programa no es intuitivo, únicamente arroja información obtenida del choque y reflexión de las ondas, es necesario tomar anotaciones en campo porque las curvas pueden perderse fácilmente con otros objetos. Entonces, si no es lo que estamos buscando, se fijan estos diagramas, por ejemplo, realmente no están mostrando lo que queremos. También tiene mucho que ver a la escala que quieras trabajarlo y a las profundidades, porque eso también se puede establecer. Puedes trabajar en diferentes pantallas dentro del georradar y a diferentes escalas. Así puedes, a lo mejor una escala, si es una trayectoria muy grande,
te conviene tener una escala pequeña y una escala larga que te esté diciendo la trayectoria. Entonces, tenemos que estar conscientes en cómo queremos manejar la información. Entonces, en resumen, el software prácticamente es el resultado de un proceso de campo con una mejor amplitud de visualización a la que ofrece la tableta o la pantalla del equipo, ¿no? Pero prácticamente la información sustancial proviene desde el campo. Los alcances del georradar. Los alcances del georradar varían a partir del objetivo que nosotros queramos trabajar en él. Puede detectar muchísimas cosas, pero a lo mejor no es el objetivo de nuestra investigación o de nuestro trabajo. Entonces, sí hay que tener muy, muy en cuenta realmente si queremos trabajar con el georradar. Por ejemplo, si nuestra aportación es hacer un levantamiento, pero prácticamente lo que vamos a hablar son de los espacios y las vinculaciones, posiblemente no les beneficie mucho tener la información de los sistemas de las subestructuras o de la parte inferior. Entonces, sí sería ver realmente qué necesitas, o por ejemplo, si el trabajo de investigación se enfoca en las instalaciones del patrimonio edificado, posiblemente no solicitemos tanto la cimentación, sino detectar las instalaciones a partir de los bajantes, de dónde tienen todos los sistemas y trabajar con eso. Cabe destacar también que la técnica del georradar se encuentra dentro de las mediciones indirectas. ¿A qué nos referimos? Que dependemos de otra información para obtener los datos que requerimos. ¿De qué dependemos? Claro está que de la calidad del tipo de suelo y de la calidad del material para que nos refleje la información. Entonces sí es muy importante ese aspecto porque al ser indirecto también ofrece un amplio panorama de errores. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Por eso muchas veces se mezcla con métodos directos como medir físicamente algo o, por ejemplo, establecer recorridos a partir de un lineamiento medido físicamente, o sea, de un método directo, o también se puede hacer con métodos de equipo topográfico, ¿no? Depende del alcance que queramos hacer, pero sí cabe destacar que al ser indirecto puede ofrecer problemáticas si no se trabaja con un cierto cuidado. Entonces, en el caso del georradar se convierte en una acción indirecta y por eso tenemos que recabar métodos y hacer metodologías y forma de procesar la información para nosotros ahora sí documentar de una forma que nos beneficie a la investigación y al objetivo que nosotros tengamos. Alcances puede ser en cualquier terreno. O sea, la ventaja es que puedes trabajar sobre casi cualquier superficie. Puedes trabajar a nivel del mar o, por ejemplo, si tienes ciertos estancamientos de agua, puedes trabajar sobre ellos. O sea, sí hay ciertas bondades del material, pero siempre y cuando también se tenga en cuenta, como ya mencionamos, los parámetros del mismo, ¿no? Entonces, esto también hay que tener en cuenta que también los alcances del equipo tiende a variar con respecto al grado de la precisión del equipo, porque también, como calidades, hay georradares que te ofrecen más características que otros. También de la calibración, que ese es un detalle importante, porque se puede estar trabajando mucho con el equipo y si no se revisa que está calibrado, te va a presentar información totalmente errónea. Entonces sí es un conflicto muy grande, aunque el equipo sí está diseñado para uso rudo, o sea, sí puedes hacerlo trabajando sobre terreno accidentado y varias características, ¿no? Y por último y más importante, el alcance se va mucho en función de la interpretación del analista. Siempre es importante que si van a trabajar con él o van a solicitarlo, que si el analista tenga esa experiencia o tenga conocimiento en el caso de los procesos constructivos del patrimonio edificado. Porque si es alguien que dedica mucha infraestructura, de repente no tiene esa noción, ¿no? Y te puede presentar datos erróneos. Entonces, sí es importante tener en cuenta que el análisis tenga ese cierto criterio para poder establecer la traducción de los resultados. El georradar se puede conjuntar perfectamente con un dron cuando se quiere especificar con una alta calidad, hablando de ortofotos. Sí se puede trabajar perfectamente igual con un escáner 3D. Si se quisiera modelar el escáner 3D, pues claro está, toma todo lo que está superficialmente a su alrededor,
pero con el georradar puedes modelar la parte, puedes pasar la información y modelar la parte inferior. Entonces, sí se puede mezclar con diversos sistemas, incluso con equipos rudimentarios de topografía, ¿no? Pero en el caso del patrimonio sí se puede complementar, pero a partir de realmente que, si realmente si lo necesitamos y que queremos documentar a partir de él. Desventajas, ya hemos platicado que una de las desventajas más grandes es que dentro de un sondeo se pueden encontrar muchísima información irrelevante. Esto mismo sucede también cuando se quiere trabajar por ejemplo, con un dron. Te presenta, por ejemplo, si quieren trabajar con altimetría, te presenta, o por ejemplo, en el escáner 3D, cuando genera la nube de puntos, pues también te genera mucha información que no es relevante. Entonces, al igual que eso, siempre te va a ofrecer un amplio panorama de lo que está en el contexto, porque es su función, pero uno tiene que empezar a separar toda la información innecesaria y quedarnos únicamente con lo que nosotros queremos. Eso sí es una desventaja. ¿Por qué? Porque pues prácticamente se pueden cometer errores y también depende de la magnitud del proyecto, la cantidad del trabajo se incrementa, ¿no? Es por ello que siempre se recomienda tomar decisiones y criterios para la traducción de datos. Si de antemano se conoce el procedimiento y sabes que en ese lugar se encuentra un elemento, tienes que volverlo a revisar. O por ejemplo, si están trabajando con instalaciones, pues prácticamente buscar los bajantes, posteriormente irse al contexto, o sea, a la parte exterior y ver dónde están las bocas de tormenta, los colectores, y a partir de ahí hipotetizar por dónde puede cruzar la línea y empezar a buscar todas esas similitudes para encontrar la red, ¿no? Entonces, sí es una desventaja porque pues prácticamente no es como estar caminando y ver una radiografía del suelo tal cual, es estar viendo todo lo que se pueda presentar. No funciona así. Se fijan, el cuestión del radiograma puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, se vuelve indispensable la experiencia del analista sobre el proceso de lo que se está trabajando para hipotetizar las dimensiones de los objetos que se está trabajando. Por ejemplo, hablando de instalaciones, se puede encontrar el patrón de por dónde camina, pero no te va a decir el diámetro de la tubería. Entonces, a partir de eso, o sea, a partir de la experiencia de la persona, debe de saber cuánto es el diámetro mínimo y máximo de la tubería. De todos modos, siempre se marcan a un eje, o sea, un centro, pero si quisieras ir más específico para una excavación, o en el caso de un cimiento, o sea, sí tendrías que empezar a ver realmente cuánto necesitas. En la cimentación no es muy complicado porque toma la irregularidad del paño exterior del cimiento. Entonces, de ese paño mides la distancia al muro. Entonces, no hay, o al parámetro, no tienes ningún problema para saber el ancho del cimiento. Ya como reflexiones finales ya de este plática muy general del uso del georradar y su aportación a la documentación, es que la documentación del patrimonio es una aportación indispensable para futuras investigaciones o acciones de conservación o restauración. Eso sí es muy importante para los alumnos que aspiren a este programa, que sí busquen esa aportación, porque prácticamente es lo que ustedes ayudan a incrementar este ámbito de la investigación. O sea, no es tanto recopilar información por tener un compilatorio que te va a ayudar, claro que sí, ¿por qué? Porque de eso estableces muchas cosas que van relacionadas con tu objetivo, pero también se tiene que buscar la aportación de uno, ¿no? O sea, ¿qué podemos aportar para que otra persona o uno mismo siga con este mismo caso de estudio, pero ya con otras vertientes, ¿no? El georradar ayuda a detectar objetos por debajo del nivel de las edificaciones o sobre cubiertas. En este caso, haciendo un paréntesis rápido sobre cubiertas, sí sería indispensable decirles que se tiene que establecer el parámetro, porque también es muy poca la profundidad de una cubierta, o sea, de un espesor de una losa o de azoteo de entrepiso. O también si, por ejemplo, se quisiera trabajar en elementos más chicos, hay unos georradares que son manuales. Esos se utilizan más para detección de estructura de concreto, o sea, para edificaciones del siglo XX te ayuda muchísimo. Y más que todo aquellas que fueron como las de Henderson, que son por medio de cascarón, si presentan deterioros, puedes detectar si por la corrosión que ya presenta se redujo mucho la sección de la varilla y ver cómo consolidar el elemento si es que está dañado. Entonces se utiliza un radar más chico. Entonces, en el caso de los levantamientos, ayuda no solo a aportar en el dibujo las plantas arquitectónicas, que es lo que comúnmente se hace en los trabajos, ¿no? Sino también presentar un plano constructivo de la cimentación y posiblemente instalaciones. Recuerde que va en función
del objetivo de su investigación, ¿no? Incluso se puede indicar la profundidad de desplante de la cimentación o de los elementos si así se requiriera. El conocer los alcances y las desventajas del equipo, dependientemente sea georradar o escáner 3D o dron, determina si el objetivo será alcanzado o en su defecto se complementa con otros equipos y técnicas de levantamiento y realmente saber si el uso del georradar se nos será indispensable para nuestra documentación o no. Entonces, por mi parte es todo. Ya solo quedó la espera si tuvieran alguna duda. Bueno, pues muchas gracias por la exposición del tema, Cris. Hasta ahorita no tenemos algún comentario. Igual aprovecho para dar un anuncio con respecto a la convocatoria de la maestría que se encuentra abierta. Y pues bueno, actualmente ya pueden realizar su registro de solicitud ingresando a www.escolar.udg.mx. El registro de solicitudes es el primer paso que se tiene que hacer para iniciar su postulación como aspirantes en la MCA. Por lo que les recomiendo que todo dejen el último. Y bueno, estuvo muy completa tu explicación. La verdad, estuvimos muy buena audiencia. No sé si tú quisieras aportar algún otro detallito más, Christopher, o damos por cerrada la sesión. No, pues prácticamente sí, pero más que todo para los aspirantes sí es importante el hecho de cómo documentar su trabajo y su aportación. Por eso que ese siempre ha sido un enfoque esencial del programa del posgrado, que busquemos la aportación, ¿no? Dentro de nuestros trabajos de investigación y creo que sí, sí, sí es importante. Prácticamente sería lo que Mira, comentarles. Tenemos una preguntita de Guillermo. Nos pregunta si el georradar es algo tipo LIDAR. ¿LIDAR se refiere a la marca? O no sé, no ubico ese equipo. O sea, no sé si se refiere a la marca. Pues ahí sí nos deja con la duda José Guillermo. No sé si se refiere a la marca, pero es muy probable que sí. O sea, bueno, en el caso del georadar que mostré es un georadar US Radar. Pues prácticamente no hay tanta diversidad en el caso de los equipos, o sea, en marcas, pero sí hay varios. Digo, en este caso, Lightning Detection and Racing. No, es diferente. Ok. No, en este caso recuerda que es un radar de penetración hacia el suelo, es diferente. Sí, ahí sí es diferente el sistema. Ok. No sé si hay alguna otra duda. Parece que sí. Aquí tenemos otra. ¿Qué tan fácil es conseguir el radar? No hay muchas empresas que lo utilicen, pero, o sea, pues sí, conseguirlo en la forma de comprarlo o conseguirlo en la forma de solicitar el servicio. Pues pudiera ser de ambas. En la forma de comprarlo sí es un poco costoso. Un precio de un georradar estándar está alrededor de los 400,000 pesos. En el caso de buscar a las personas que ofrecen servicio, no hay tantas, pero sí hay. Regularmente, la mayoría de las empresas que trabajan para el uso del georradar son para cuestiones de localización de infraestructura. Y regularmente es para lo que te lo pide más, por ejemplo, las instancias municipales. Pero sí, por ejemplo, cuando se hacen proyectos, nos ha tocado con otro compañero y yo en proyectos, pero cuando son financiados por CONACYT sí te piden esa información, pero depende mucho, como les decía, a partir del objetivo. Pero sí conseguir un georradar sí cuesta algo de dinero. Más aparte la cuestión de la capacitación, porque desafortunadamente no muchas personas te capacitan en eso aquí. Okay. Sí, pues es algo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí.
Por eso de hecho, si mal no recuerdo, la universidad tiene un georradar. De hecho, tiene un georradar, está el dron y tienen un escáner 3D. O sea, si mal no recuerdo si lo tienen, nomás sería solicitarlo al departamento de, no sé si es técnicas o construcción o tecnología, no recuerdo cómo es ese departamento, pero si mal no recuerdo, si alguien lo necesitara en la maestría, sí existen esos equipos, ¿eh? O sea, al menos el del escáner 3D y el del georradar, sí. Sí, y pues bueno, en la maestría se cuenta con un dron, Un entonces dron. por ese lado pues sí, y pues bueno, creo que damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias, Christopher, estuvo No, gracias a ustedes. súper bien la exposición y pues esperamos que el día de mañana nos acompañen nuevamente con una nueva presentación. Y pues bueno, agradecerles que estén muy bien, nos vemos. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego, bye. Hasta luego. Adiós.